Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hoy es un honor para mí volver a recibir aquí en mi casa, en nuestra casa, al compañero, amigo, maestro, divulgador, don José Antonio Caravaca. Probablemente uno de los ufólogos más importantes, no solamente de este país nuestro, a nivel español, sino a nivel internacional, entre otras cosas por su gran apuesta teórica que, como todos ustedes sabréis, es la famosa y ya archiconocida teoría de la distorsión. Pero hoy vamos a hablar con él de un libro que acaba de ver la luz, que es su último proyecto hasta ahora, que es este que tiene por aquí, Área 51, Bob Lazar, el hombre que se ve demasiado, que es un proyecto interesantísimo sobre uno de los aspectos paralelos del fenómeno o de la casuística ovni, que tiene que ver con ese supuesto lugar, el Área 51, en el que se dice, y en parte por culpa de este Bob Lazar, que se cobijan allí tanto naves de origen terrestre como cuerpos de los seres que tripulaban esas naves. Vamos a hablar con él porque creo que merece mucho la pena, pero evidentemente lo suyo es que os hagáis con ese libro porque yo os digo que va a sorprender y porque es una pasada. Caravaca lo ha vuelto a hacer, es un libro denso en el sentido de que está repleto de información que avala las posturas y las ideas que él defiende, pero que a la vez es muy entretenido y que, por cierto, permite, como siempre suele hacer Caravaca en sus libros, aprender mucho sobre este fenómeno porque se va por las ramas y acaba hablando de muchas cosas que también guardan relación tangencial con el tema que le ocupa. Don José Antonio Caravaca, un placer, amigo, bienvenido a La Mirada Distante. Hola, ¿qué tal, Óscar? Encantado de estar de nuevo en tu canal para hablar sobre mi último libro y además quiero aprovechar para decir que te agradezco muchísimo el trabajo que has realizado en la maquetación y edición de Área 51 porque la mayoría de los lectores lo que ven al final es el autor como si fuera el único padre de la obra, pero hay que destacar siempre la función que en este caso tú realizas en todos y cada uno de mis libros, un asesoramiento, un saber también aportar ideas para pulir aún más el trabajo que el autor realiza, porque siempre destaco que la figura del editor hay que ser o hay que reivindicarla, porque muchas veces ofrece, como digo, esos puntos de vista y esas mejoras que muchas veces el escritor, por estar tan cerca de su obra, no es capaz de verla, y a lo largo de todas las publicaciones que nosotros hemos realizado, pues siempre has tenido ese cariño y ese esmero por mejorar, sobre todo mejorar el producto que yo entrego y además aguantarme a mí como autor que tiene su miga porque siempre estoy haciendo rectificaciones y en este último libro hemos llegado a un punto casi límite de Misión Imposible de Tom Cruise porque cuando ya estaba el libro a punto de ser imprimido, pues hicimos incluso una última rectificación, un último cambio de la obra, que no sé si te habrá pasado anteriormente con otro autor. No me ha pasado ninguno, pero me hizo mucha ilusión. Sobre todo porque yo tenía muchas ganas de hacer eso que se dice tanto en las películas, eso de paren rotativas, ¿no? Y así lo tengo que hacer. Ojo, además la cosa fue más complicada porque tú no estabas ni siquiera en España en ese momento. Tú estabas en la Argentina de viaje en un congreso ufológico al que asististe y estábamos trabajando en el lanzamiento del libro a distancia, pero bueno, al final el libro está aquí. Sí, hacía un libro extraño en su concepción, incluso desde sus orígenes, porque nace, y ya introducimos un poco cómo surge todo este proyecto, después de ver un documental sobre Bob Lazar, de reciente producción, donde se volvía a traer al foco público la figura de este hombre que a finales de los 80 y toda la década de los 90 fue archipopular en prácticamente todo el planeta porque hablaba y puso el dedo en una región concreta de Nevada y señaló la existencia del Área 51 porque hubo una época donde nadie o casi nadie conocía esta zona ni la relacionaba con el tema ufológico y más viéndolo hoy día que es aquello un epicentro, aquello prácticamente un Disneylandia de la ufología y decidí escribir una pequeña nota para mis redes sociales. Sin embargo, aquello fue creciendo. Le ofrecí ya el artículo a Manu Carballal, que también tiene una bendita paciencia conmigo, pero esto no paraba de crecer, 50, 60, 100 páginas, y ya la siguiente llamada o la siguiente comunicación fue contigo, que una vez más también fuiste un santo varón, un santo editor,
para inmediatamente ponerte las pilas y más en un proyecto que ha sido también muy acelerado, poder sacarlo a la luz en tan poquísimo tiempo, cosa que también te agradezco muchísimo. A ver, como decíamos antes de comenzar un poco con Bob Lazar, nosotros en Guante Blanco siempre nos esforzamos por intentar hacer unas maquetas distintas, originales, que otorgan valor añadido a los libros. En tu caso no hacía falta, porque tu libro no necesita ningún tipo de valor añadido, pero creo que en esta ocasión ha quedado muy guay, porque además, fíjate, esta página sé que a ti te gusta bastante, porque el libro está pensado para que sea eso, que sea todo en blanco y negro, pero su papel es blanco en vez de ser aguasado, que es lo que suele ser habitual en el mundo editorial. Pero también tiene ese rollo como de fanzine del año 50, 60, 70, de rollo pulp también. Y luego, por supuesto, la portada de nuestro amigo común, don José Antonio Caravaca, perdón, don Octavio Martínez González, que, corrígeme si me equivoco, te ha hecho todas las de Guante Blanco que tienes con nosotros, ¿no? Todas las portadas. Bueno, y ya era... también, ya es como un fetiche, ya claro. Nos cuesta que arranque, es como un coche antiguo que coge frío por la noche, pero ya cada vez parece que está más engrasado, ¿no? Te has ocupado tú también de apretar tornillos ahí en la maquinaria de Octavio y siempre muy contento también con el resultado. Por eso digo que yo me gusta también reivindicar el trabajo conjunto de la editorial, en este caso de Guante Blanco, de toda la gente que trabajáis allí, porque, como digo, al final parece que todos los focos, toda la atención va hacia el autor, pero yo reivindico siempre el trabajar con gente que sabe más que tú del mundo editorial, porque al fin y al cabo, si yo tengo algo de conocimiento sobre el fenómeno OVNI, lo desconozco todo sobre editorial y me gusta ponerme en manos de gente que no solamente sabe más que yo, sino que procura que al final enriquecer y pulir lo que yo hago y desde siempre, pues claro, esa protección que tengo en Guante Blanco y a través de Óscar Fábregas es impagable para mí, porque soy un lerdo en todo lo que no sea la ufología. Bueno, ya sabes que para mí es un honor y además ya te lo digo, sabes perfectamente que en Guante Blanco no solamente he apostado por ti, sino también por el tema ufológico, que es un tema que a mí me fascina. Pese a que te digo, ya lo comentaba antes en la introducción, yo también tuve mi crisis de fe en estos temas hasta que te conocí a ti y conocí tu teoría de distorsión y me cambió por completo la perspectiva, ¿no? Pero entrando un poco en materia, José Antonio, a ver, yo conozco bastante porque ya me he leído tu libro, ¿no? Pero conocía un poco de pasada la historia del Bob Lazar para que la gente que lo esté viendo, que yo entiendo que habrá gente que sabrá perfectamente quién es, pero habrá otra gente que no. Si te parece, cuéntanos un poco brevemente, ¿quién es este señor? ¿Qué es el Era 51 y por qué este hombre estalló y se puso tan de moda a finales del año 80? A finales de los años 80, la mayoría de los investigadores señalaban prácticamente hacia el mismo lugar, la base aérea de Wright-Patterson, como el lugar donde reposaban supuestamente los restos hallados en el desierto de Roswell en 1947, el disco volante, el platillo volador y los cuerpos de los alienígenas que allí se recuperaron. Pero Bob Lazar, en una entrevista que se les realiza en la televisión de Las Vegas el 15 de mayo de 1989, se presenta como alguien que ha trabajado dentro de la que era la base más secreta del planeta, el Área 51, la base de Nellis, de la que prácticamente nadie había escuchado hablar, y decía que era un físico, hablaba con bastante calma, con bastante rigor y con mucho escepticismo, cosa que se diferenciaba porque en síntesis el discurso no variaba de otro tipo de personajes que populaban por el mundillo, pero claro, tenían apariencia de conspiranoicos, de algunos incluso de auténticos chiflados, y Bob Lazar con esas gafas de pasta, bien peinado, pues aparentaba muy bien ser un científico que casualmente había acabado destinado dentro del sector 4 del Área 51, que era todavía un sector más protegido y más confidencial, donde tuvo acceso a 9 aeronaves, platillos volantes de origen no humano, todos diferentes, y que incluso había trabajado en la fuente de propulsión de uno de ellos. Y claro, cuando esto se dio a conocer, y tenemos que tener en cuenta que esto ocurre en la época pre-internet, donde la información es verdad que se podía distribuir por el mundo con facilidad, pero no con la
rapidez de la actualidad, y la noticia fue una auténtica bomba y Bob Lazar se erigió como uno de los personajes quizás más influyentes de la historia de la ufología, y a partir de entonces pues se empezó a generar todo ese gran mito que es el Área 51, y con la palabra mito, y más que estás tú aquí para aclarar cualquier tipo de cuestión, pues no se refiere solamente a la parte ficticia, sino que también quiere decir que se transforma en algo que se hace tremendamente popular, que entra dentro del imaginario colectivo, y el eco de todo aquello llega hasta nuestros días, cuando en pleno 2026, siglo XXI, pues se realiza un documental que con la ayuda del CGI y la inteligencia artificial no solamente ya podemos ver y escuchar el testimonio de Bob Lazar, sino que se recrea con una pasmosa exactitud su recorrido por dentro de la base, se ven los interminables pasillos que decía que había en aquella instalación, se ven las naves, se ve todo como si lo hubiera grabado con una cámara. A ver, hay una cosa importante, y por supuesto no ni mi objetivo, ni debe ser el tuyo, estimado autor, destripar en exceso el contenido del libro, porque, a ver, también es imposible en estos minutos, porque el libro es bastante extenso, ¿no? Pero hay una cosa que llama mucho la atención de esto que contó el Bob Lazar, ¿no? Y es que tú lo explicas muy bien en el libro, y los que estén un poco puestos en cómo funciona esto de la seguridad también lo saben. La seguridad de estas cosas está compartimentalizada, es decir, no todo el mundo tiene acceso a todo, precisamente para evitar eso, ¿no? Para evitar fugas y para evitar cosas. Llama mucho la atención que un señor que entra de pronto allí, por muy científico que fuese, de pronto tuviese acceso a algo tan secreto como se entiende que debía ser aquello, partiendo de la lógica interna de su relato, ¿no? De que tuvo acceso a no solamente a los platillos volantes, sino también a los supuestos seres que los tripulaban, ¿no? Eso ya, por lo menos, hace que uno se empiece a cuestionar cosas, decir, bueno, ¿cómo tuvo este señor acceso a un nivel tan alto de seguridad? Sí, en un principio el impacto fue brutal, todo el mundo creyó la historia, pero inmediatamente después, al día siguiente, se empezaron a hacer todo tipo de comprobaciones, y lo primero que chirrió, lo que de alguna manera comenzó a elevar el grado de incertidumbre en torno a este personaje, fue que no se pudo verificar sus credenciales académicas, que era de algún modo la llave que le abrió la puerta para acceder a su trabajo al sector 4 dentro del área 51. Él decía que había tenido 2 maestrías en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, incluso en el Castle de California, que había trabajado también en el laboratorio de los Álamos, que su primer director fue Oppenheimer. Por tanto, como digo, todo el empaque que él tenía delante de la cámara con esa espectacular biografía hacía que la gente firmara debajo cualquier tipo de declaración, pero no se pudo certificar nada de lo que él decía que poseía a nivel académico, perdón. No tenía tampoco publicaciones en revistas científicas, no había hecho ningún tipo de descubrimiento, no se dedicaba a la docencia en ninguna parte, simplemente había tenido trabajos que no estaban relacionados precisamente con la física, que él decía dominar a la perfección. Incluso su vida privada no coincidía con los parámetros normales que en este tipo de instalaciones de alta seguridad se contrata, porque claro, los militares, los funcionarios de inteligencia, la gente que trabaja para el Departamento de Defensa, para el Pentágono, suelen también contratar o subcontratar a civiles que necesitan para determinados puestos, y claro, no solamente revisan su capacidad, digámoslo, intelectual o lo que pueden aportar al proyecto, sino que también su vida personal tenga una serie de requisitos de seguridad, porque no creo que hubiera, si seguimos un poco el hilo de las afirmaciones del Lazar, otro trabajo en el planeta más secreto que él iba a desarrollar en el área 51, porque incluso estuvo dentro de un platillo volante y estuvo trabajando con la fuente propulsora de uno de estos objetos. Por tanto, ya aquí comenzaron los primeros huecos en la historia, en lo que él quería vender, digamos, a la opinión pública, y que de alguna manera, pues,
fue lo que hizo que muchos investigadores y estudiosos echaran el freno de mano en ese entusiasmo inicial de lo que parecía que era por fin ya una evidencia de que un científico confirmaba que lo ocurrido en Roswell y en otras partes era una realidad y que el gobierno, en un sitio que se desconocía, en el Área 51, en la base de Neri, pues tenía todo ese material. Hay una cosa importante que yo creo que también tú lo comentas en el libro y yo creo que puede ayudar bastante a poner en contexto todo esto, ¿no? Y fíjate, yo que me inicié en la ufología bastante más tarde, siempre di por hecho que esto de Roswell fue algo que fue una constante en el mundo de la ufología. Pero curiosamente esto no fue así, o sea, sucedió el suceso, valga la redundancia, y eso se olvidó por completo, hasta que entró en acción a principios de los 80 con el famoso libro aquel de William Moore, no me acuerdo, de Charles Berlitz se llama, ¿no? Sí, El incidente, que si no me equivoco es del 80, 81 sí, sí. o por ahí. Es decir, esto sucedió 8 años después. Ya estaba en el ambiente esa idea. Es decir, no era tampoco tan novedoso. Si hubiese aparecido esto en mitad en los años 60, pues igual hubiese sido aún más rompedor, ¿no? Pero ya estaba ese caldo de cultivo. Y además había otras cosas más. Y esto me interesa mucho, Caravaca, de ponerlo en el contexto brevemente, para que entendamos por qué fue tan creíble para muchos en un primer momento, pues sobre todo para el gran público, la historia del Bob Lazar. Que es, por un lado, esto de Roswell, y por otro lado, otros acontecimientos previos que tú los comentas en el libro. Por ejemplo, el caso de Majestic 12, de Majestic 12, y el caso del Hangar 18, que si no me equivoco también guarda una cierta relación con esto. Cuéntanos brevemente. Sí, tenemos que decir que el impacto que tiene Bob Lazar es que confirmaría una serie de creencias ya latentes, no solamente en la comunidad ufológica norteamericana o mundial, sino incluso en el inconsciente colectivo de muchas personas, de que el gobierno estadounidense tenía en su poder los restos de la nave extraterrestre de Roswell, que ya a principios de los 80, finales de los 70, fue cuando volvió de nuevo a la palestra y después también a principios de la década de los 80 con la aparición de los documentos del Majestic 12, donde se decía que el presidente Harry Truman había organizado un grupo de 12 científicos militares y gente de inteligencia para controlar la información que se originara precisamente del estudio y análisis de la nave obtenida en Roswell. Pero, como decía, la mayoría de todos estos denunciantes y informaciones no contenían un grado de credibilidad alto, aunque sí se habían insertado dentro de la comunidad ufológica. Por otro lado, no habían encontrado un portavoz o un altavoz lo suficientemente creíble, y Bob Lazar sí lo aparentaba con esas gafas de pasta, con ese flequillo bien colocado, como digo, hablando desde un rigor académico, también con un elevado escepticismo, diciendo que él, cuando ve por primera vez aquel platillo volante en el hangar semioscuro, pues piensa que se trata de algún prototipo de un nuevo caza de combate o de jet de la Fuerza Aérea, siempre hablando desde la distancia, sin ser demasiado vehemente, sin implicarse personalmente, sino siendo como alguien que expone públicamente o denuncia públicamente algo que él considera que su gobierno está haciendo a espaldas del ciudadano y claro, como tú bien dices, tocaba asuntos que ya llamaban poderosamente la atención desde finales de los 70, incluso podríamos remontarnos a los 50 con el libro de Fran Scully, que fue también un éxito comercial, que se hablaba de la recuperación de un platillo volante en Aztec, en el desierto, en Nuevo México. Pues claro, fue prácticamente la tormenta perfecta. Vale, perdón, hay un momento que nos hemos quedado sin audio. José Antonio, hay una cosa que me parece muy importante y creo que tú en el libro lo desarrollas con bastante fruición, pero creo que es importante para que entendamos quizás lo que puede pasar aquí, ¿no? Y es que en un primer momento se dijo que este señor no tenía ni idea del fenómeno ovni, que este señor era, bueno, incluso como tú has comentado, un escéptico. Pero parece ser que no.
O sea, parece ser que sí que tenía cierta relación con el fenómeno ovni antes de esto, ¿verdad? Sí, digamos que la historia a Bob Lazar empezó a irle mal porque creo que él subestimó el rigor que hay en cierta parte de la comunidad ufológica estadounidense de comprobar y prácticamente de rastrear cualquier tipo de información que se comente. Evidentemente también hay un amplio y nutrido grupo que hacen mucho ruido y que prácticamente no hacen ningún tipo de verificación de las informaciones, pero hay muchos otros, como digo, estudiosos que se toman muy en serio la ufología. Además, yo lo he podido comprobar porque prácticamente tengo muy buenos amigos al otro lado del Atlántico y he participado en foros y he comprobado in situ cómo se va hasta las últimas consecuencias para comprobar cualquier tipo de dato referente a un incidente ufológico, y ese escepticismo que contaba Bob Lazar se puso muy en solfa cuando se descubrió que, por ejemplo, uno de sus mejores amigos, que aparece también en todos los documentales y casi todas las entrevistas que se le ha realizado desde 1989 hasta el presente, es un gran entusiasta del fenómeno ovni y que en junio de 1988, y este para mí es como uno de los datos clave que me inspiran a realizar toda esta investigación, conoce a John Lear, que era un personaje muy curioso dentro de este engranaje de la ufología norteamericana, lo que denominaría Enrique de Vicente como un auténtico conspiranoico que defendía todo lo que Bob Lazar después haría suyo, que el gobierno estadounidense tenía naves y cuerpos de seres extraterrestres y que estaban custodiados en el área 51. Claro. Fíjate que Bob Lazar se había presentado como alguien escéptico, que no tenía ninguna idea del fenómeno ovni, cuando un amigo suyo, John Lear, le había hablado del área 51 6 meses antes de trabajar supuestamente en el S4 y le había dicho que allí había naves extraterrestres. Por lo pronto, independientemente que no valoremos por el momento si lo que cuenta es verdad o no, al menos podemos cuestionar y muchísimo que esa perfecta coartada del científico que lo destinan allí como por casualidad, como que es escéptico, que ve un platillo volante dentro de una instalación donde le ha dicho su colega John Lear que hay platillos volantes y va a pensar que es un avión y que es un prototipo. Esto es totalmente falso. Claro. Claro, eso es importante, ya te digo. Tú esto en el libro lo desarrollas muchísimo más y daría para hablar largo y tendido. Pero, claro, esto se convirtió en todo un fenómeno de masas, sigue siendo un fenómeno de masas, y a esto añadido, aunque ahora volveremos un poco a hablar de Bob Lazar, pero esto, la repercusión actual, el renacer de Bob Lazar en la actualidad, no se puede separar de lo que ha sucedido en los últimos años, o sea, a partir de pues, casi los últimos 10 años, con un montón de episodios que hemos comentado ya alguna vez por aquí, relacionados con la actitud del gobierno de Estados Unidos en torno a algunos que han empezado a hablar, pero curiosamente, y no recuerdo muy bien los nombres, pero recuerdo aquella comisión que hizo el Congreso de Estados Unidos en la que habló un señor, que no recuerdo el nombre, tú sí lo recordarás seguro, que dijo algo parecido a esto. Es decir, seguimos con lo mismo, seguimos con la misma idea de que hay algunos que aseguran que esto está pasándose, ¿no? O sea, que el gobierno estadounidense tiene en su custodia varios objetos voladores de este tipo, que han desarrollado incluso tecnología inversa a partir de ellos, cosa que Bob Lazar creo que tampoco desarrolló demasiado, ¿verdad? Y o sea, me refiero, y que también hay, supuestamente tienen en su custodia los tripulantes de aquellas naves. Es decir, es como un revival de todo esto continuo, pero que al final siempre se habla como de oídas. El único que hablo diciendo que ha visto algo a las claras es Bob Lazar, ¿no? Sí, sí, y se ha cuestionado muchísimo. Fíjate que te decía que en 1948 se especula, o así lo hace Fran Scully, de que una nave extraterrestre se estrella allí y que recuperan 18 cuerpos de seres extraterrestres. Esta información le llega al periodista a través de dos personajes muy curiosos, de Silas Newton
y Leo Geubager, que se presentan como testigos directos de este accidente y de la información que allí obtienen, y después son una suerte de delincuentes en potencia, que son conocidos por la justicia por otro tipo de estafas y tal, pero el investigador Neil Redfern encuentra en la biografía personal de uno de los implicados, Silas Newton, que fue uno de los autores del engaño, que tuvo un encontronazo con 3 supuestos agentes de inteligencia que le invitaron a seguir con la historia, que no había ningún tipo de problema por su parte de que este hombre fuera engañando y fuera alimentando la idea de que el gobierno estadounidense tenía en su poder naves y cuerpos de seres extraterrestres. Y para mí también este es otro de los kilómetros cero, de los puntos importantes. ¿Me escucha? Sí, sí. No, decía que es uno de los kilómetros cero y de los puntos importantes, porque demostraría que ya desde la década de los 50, prácticamente desde 1950, hay una parte de los servicios de secretos y de inteligencia de los Estados Unidos que no ponen trabas ni impedimentos a que se rumoree o se especule de que ellos tienen y han recuperado tecnología extraterrestre de un estrellamiento. Y yo creo que esto es muy denotador de que se ha estado creando una narrativa a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y curiosamente tú has puesto también el dedo en la llaga, que es tu especialidad como estudioso de la religión, siempre estás buscando las llagas como Santo Tomás. En el 2017 comienza todo este revival del fenómeno OVNI con unas nuevas siglas, UAP, y lo que en un principio parecía que era el escenario perfecto, los científicos, instituciones de gran calado y prestigio se iban a implicar por fin en el análisis de fotografías, filmaciones e informes OVNI para llegar a algún tipo de conclusión ya certera sobre qué son este tipo de apariciones. Y como el que no quiere la cosa, en poco tiempo, de nuevo, se pone sobre la mesa informaciones sobre Roswell, cuerpos alienígenas conservados en formol, alcohol o la sustancia que tengan ahora para preservar este tipo de restos biológicos, la ingeniería inversa, que hay naves, platillos volantes custodiados en hangares, y es como una vieja herramienta, una vieja narrativa que lo que causa sobre todo es confusión, mucho caos, porque no hay ninguna evidencia de nada de esto, pero sí, como digo, desvía mucho la mirada. Y, por ejemplo, en 2017, la agencia espacial, la NASA, que durante todo el siglo XX permaneció al margen de cualquier polémica relacionada con el tema de los ovnis, pues se había implicado, quería aportar todo su conocimiento y todo lo que podría aportar para investigar el tema OVNI, y se alejó, al igual que hicieron muchos otros científicos y muchas otras instituciones, en cuanto salió otra vez todo el asunto este de la conspiración, del estado profundo, de los platillos volantes. Ya no interesaba ni lo que había visto un piloto, ni las posibles filmaciones. Ya el público, los investigadores, lo que reclamaban era el último paso, el que ya se presentase bajo los focos un platillo volante o el cuerpo de un extraterrestre, y así evitar cualquier tipo de discusión. A ver, José Antonio, es que el hecho en sí de que en 1948, una fecha tan antigua como 1948, ya se hablase de esto, de que el gobierno de Estados Unidos había capturado o había rescatado naves y tripulantes, es muy llamativo, porque el fenómeno OVNI, como lo conocemos en la actualidad, arrancó apenas un año antes, claro, con la historia de Kenneth Arnold, ¿no? Eso es muy, muy significativo por un lado. Pero además, fíjate, a mí hay un aspecto del OVNI que tú sabes que me interesa mucho, que es todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas. Y a la vez que surgió esto, también instantáneamente surgieron
los mesías ovni desde el primer momento, ¿no? Y de algún modo esas dos corrientes, esas dos líneas se han mantenido en paralelo porque son radicalmente distintas una de la otra, pero ahí están, ¿no? Y ahí han estado. Vamos a ir un poco ya concluyendo, pero a ver, una cosa importante también con esto, porque claro, tú en el libro, insisto, el libro es mucho más amplio, le dan muchas más vueltas a todo esto, analizas con un montón de testimonios, ofreces un montón de citas textuales de otros autores que han investigado esto, de notas de prensa y demás, pero al final, claro, la pregunta clave ¿es posible que realmente Kenneth Arnold trabajase en el Área 51? No digo que sea verdad lo que él contó, porque eso parece bastante dudoso, ¿no? Pero por lo menos, ¿es posible que al menos eso sea verdad? Bueno, hay gente como Eric Davey, que es uno de los científicos que colaboró en ese proyecto del Pentágono de los 22 millones de dólares de ese revival de la ufología de 2017, que asegura que estuvieron investigando a Bob Lazar para ver si podían encontrar algún tipo de documento o de informe que avalara algunas de sus declaraciones, y él, incluso utilizando unas palabras fuera de tono, pues no dejaba lugar alguno para creer en nada de lo que decía Bob Lazar, incluso diciendo que si él tuvo algún tipo de trabajo relacionado remotamente con el Área 51 o con el sector 4 fue como monitor de salud radiológica, como alguien que trabajaba no dentro de la base de Nellis ni del Área 51 ni mucho menos del S4, y que escuchara cosas también auspiciado por los comentarios de su colega John Lear, y también creo que es interesante señalar que si en algún momento Lazar consiguió ese trabajo u otro parecido, fue porque quería comprobar lo que le contaba John Lear. Claro. Él no fue allí como un escéptico, como un alma cándida que de pronto descubre que su gobierno tiene naves extraterrestres. Él sabía de pe a pa, además lo cuenta él, y además voy a dar otro dato de spoiler delante de mi editor. Para mí esta investigación es sorprendente porque muchas de las piedras que se arrojan sobre el tejado de Bob Lazar las arroja él, y estaban ahí, estaban dispersas cuando evidentemente antes de empezar a laburar en el Área 51, Lazar dice que fue entrevistado por agentes de inteligencia para hacer una serie de rutinarias entrevistas de comprobaciones del entorno, y para mí, yo me quedé estupefacto, como me imagino que se quedarán muchos de los que nos están viendo. Le preguntaron por su amistad con John Lear, con alguien que estaba ya llamando la atención sobre el Área 51, que fue el primero que obtuvo fotografía de dicha zona en el año 1978, que ya hablaba públicamente del Área 51, pero a niveles muy, muy reducidos, y por tanto nadie se cree que un científico sin ningún tipo de acreditación pudiese acceder a un puesto de tremenda relevancia, y además que tuviese, aparte de una biografía personal que ya lo dejo para que lo descubran en el libro, que tiene tela marinera, para hacer una serie en Netflix, que ya eso le invalida para trabajar, aunque fuese un científico súper brillante, que no lo era, pero como digo, que los oficiales de controlar a este personaje, que tal como se demostró, si compramos lo que nos cuenta, él empieza a trabajar y está allí 5 o 6 días y ya lo suelta todo, pues esos oficiales que se encargaron de velar por su custodia o acabarían fusilados o haciendo guardia en el Polo Norte, porque le preguntaron por John Lear, alguien que ya le estaba acusando al gobierno de ocultar pruebas de vida extraterrestre en el Área 51, y que esa amistad pues pasara desapercibida en esos controles de seguridad, me parece totalmente
una aberración. José Antonio, ya por un poco para ir concluyendo, una cosa curiosa, fíjate, esto sucedió en la historia de Bob Lazar en el 89. Ese mismo año fue donde se produjo el famoso y también controvertido avistamiento de Vorosnev en la Unión Soviética. Es muy llamativo esto. En breve voy a entrevistar al autor de este libro, que también hemos por aquí, el Mauricio González, argentino, que ha publicado un ensayo con no me acuerdo, Malazote, se llama la editorial esta paralela del amigo Pablo Vergel, en el que él plantea una hipótesis muy interesante, ¿no? No voy a entrar en esa hipótesis porque la hablaremos con él, pero tengo curiosidad en saber un poco tú qué piensas de esto y qué casualidad, ¿no?, que ese mismo año sucediesen estos dos eventos ovni que fueron además realmente llamativos y que alcanzaron, o sea, salieron de lo que es el nicho de consumo del fenómeno ovni, llegaron a la opinión pública y yo recuerdo perfectamente ambos casos, siendo un chaval como era, ¿no? ¿Cómo miras tú este caso de Vorosnev? Y además, como tú y yo tampoco somos ortodoxos dentro de la heterodoxia de la ufología ni de estas temáticas, también coinciden en el tiempo con grandes cambios sociales. Claro, estamos hablando de finales de los 80, cuando cae el muro de Berlín, que a muchos de los que nos están escuchando pues ni siquiera lo podrán ubicar, pero hubo una época que Europa estaba dividida entre el bloque soviético comunista y el bloque europeo occidental y norteamericano, y aquello se diluyó, se unió, la Unión Soviética, la antigua Rusia se desmoronó, coincide con la aparición del incidente de Voronezh, que es uno de los eventos más extraños y rocambolescos que han ocurrido dentro de la ovniología, como decía el gran Salvador Cicedo, que ya es decir, y yo creo que aún no se ha dicho la última palabra. Mauri intenta aportar una idea interesante que podría explicar vagamente algo de lo sucedido en Voronezh, pero como digo, evidentemente estos sucesos tienen una envergadura y tienen una altísima extrañeza que nunca más se ha dado en ninguna otra parte del mundo, y yo creo que todavía es uno de los grandes desconocidos de la ufología mundial, pero sí que es curioso que en esa línea de tiempo del fin de la década de los 80, de probablemente una de las décadas más impresionantes de la historia de la humanidad, que yo tuve la fortuna de vivir in situ, y el nacimiento de la década de los 90, pues hubo muchísimos cambios sociales, hubo muchísimos cambios a nivel mundial, y también sucedió lo de Bob Lazar, sucedió también lo de Voronezh, y todo parece que de alguna manera muchas veces las cosas coinciden, que ni siquiera podemos nosotros aventurar cuáles fueron los motivos de tanta conjunción. José Antonio, ya para terminar, fíjate de curioso. Yo sé que uno de los casos ovni que más te fascinan a ti, porque lo vamos a hablar entendido y tú le has dedicado muchas páginas de tus libros, es el famoso caso de Socorro. Con él, Loni Zamora era, ¿no? Loni Zamora. El policía que tuvo aquella experiencia. Aquello sucedió en Nuevo México. El caso de Roswell, sea lo que fuere, que también tienes un libro dedicado a eso, sucedió en Nuevo México. Nuevo México. El Área 51 está en Nuevo México. No deja de ser... No, el Área 51 está en Nevada, en Nevada. Es verdad. No. Sí, pero bueno, al final, fíjate, existen ciertos parecidos en todo esto. Incluso otro caso que yo sé que te fascina, que es el caso Aurora, que es en Texas. Aurora, antes sí. Pero al final estamos hablando del sur de Estados Unidos y de zonas desérticas, ¿no? Existe, no sé, como yo veo como una cierta conjunción aquí entre todo esto, ¿no? No deja de ser llamativo, cuanto menos, ¿no? Sí, porque fíjate que muchas veces los autores de otro tipo de experiencias extraordinarias, que en un primer vistazo parece que están totalmente alejadas, desconectadas de lo que es la ufología, hablan de que la mayoría de los eventos sobrenaturales, marianos, forteanos, parapsicológicos, cristozoológicos, ocurren como en zonas liminales, en zonas que son fronteras entre el mundo habitado y el mundo salvaje, o el mundo boscoso, o incluso el mar. Y curiosamente, los desiertos en Estados Unidos siempre han sido escenario de mogollón de historias extrañas, incluso de los encuentros con antiguos dioses por los aborígenes norteamericanos en cuevas y en lugares recónditos, y posteriormente, con la irrupción del siglo XX, también esto, otro hecho que yo relacionaría era que las primeras pruebas atómicas también se hicieron allí en el desierto, como un efecto llamada,
y sí que es curioso. Otros los encontrarán perfectamente plausibles, de que si se quiere ocultar algo, pues la base o el lugar escogido sea lo más apartado de una población, pero que también sucedan estos acontecimientos en el desierto, creo que tiene que tener algún tipo de significado que todavía tampoco hemos podido descubrir. En fin, José Antonio, ha sido todo un placer tenerte por aquí durante este ratico, La mirada distante. Insisto, en el libro tenéis, amigos, una cantidad de información abrumadora, y no solamente del caso, sino del personaje. Caraval establece, como es habitual en él, hay un enorme capítulo en el medio en el que él establece un montón de puntos en los que intenta explicar, más bien desmontar las distintas propuestas teóricas que se han hablado al respecto. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y algunas cosas me las he dejado a posta, primero porque no quiero, no es cuestión de hacer en exceso spoiler, pero fijaos, hay un personaje en secundario en toda esta trama que sí que creo que se merecería una película y que me parece un personaje fascinante. Es todo un homo insólito de estos míos, que es el militar el Richard Doty. Un personaje increíble, al margen porque no sé, me parece tan expediente X este personaje. Es un agente desinformador que ha estado ocupado y liando al personal en multitud de incidentes conocidos dentro de la comunidad ufológica norteamericana y ha estado presente como una sombra desde el caso de Bob Lazar hasta el Hangar 18, pasando por el polémico y también devastador suceso de Paul Benevi, un investigador al que le fundieron literalmente los plomos, sí, para evitar que descubriese que lo que él pensaba que eran naves extraterrestres y comunicaciones entre extraterrestres era simplemente era una tecnología que se estaba desarrollando para el tema de las guerras de las galaxias, enmarcadas dentro de ese conflicto de guerra fría que había entre los soviéticos, los rusos y los norteamericanos, y los servicios de inteligencia a través de Richard Doty y otros, pues no les tembló la mano para llevar a este hombre prácticamente hasta la locura, porque acabó en un centro psiquiátrico porque lo bombardearon con desinformación muy parecida a la que narraba posteriormente Bob Lazar. Y yo creo que es uno de esos personajes sobre el que todavía tampoco se ha dicho la última palabra. Y curiosamente fue también uno de los primeros que apareció en un documental hablando del Área 51 y en un documental que vio Bob Lazar antes de trabajar en el Área 51. Por tanto, esas afirmaciones que se hacen también de una forma demasiado gratuita de que nadie había hablado del Área 51 antes que Bob Lazar es sencillamente mentira. Evidentemente no habría entendido el alcance de Bob Lazar, pero ya había incluso documentales, y ahí está también John Lear, que hablaba del Área 51, pero el primer instigador de todo esto fue ese personaje misterioso llamado Richard Doty, que estuvo metido en todos los berenjenales de los finales de los 70, 80 y 90 relacionados con las conspiraciones, con el Majestic 12, con los supuestos contratos que había entre civilizaciones y alienígenas y militares estadounidenses. Una auténtica locura, y este tío al final salió indemne, sin pena ni gloria de todo lo que hizo. Implicó a algunos investigadores como William Moore, que publicó el libro de Rowell, y acabó confesando en un congreso de la MUFON en 1989, si no me baila el dato, también en ese año clave, que él había trabajado, él confesó, imagínate que yo mañana voy al congreso de Toledo, de donde sea, y digo que llevo 10 años trabajando para el Servicio Secreto Español, difuminando información falsa, incluso dando información personal de los investigadores a los servicios secretos. Y esto lo hizo William Moore también, de la mano de este personaje, Richard Doty, que se presentaba en el documental famoso bajo el seudónimo de Falcon. Sí.
En fin, José Antonio. Un Falcon Crest fue lo que organizó él en la ufología estadounidense. Ya te digo, bueno, al margen de todo esto, y ya para concluir, ahora sí que sí, de verdad, en el libro queda muy claro al final una idea, ¿no? Que es que, ojo, no piensen que José Antonio está negando el fenómeno OVNI ni con este libro ni con sus propuestas. Él está convencido de que el fenómeno OVNI es real. Y de hecho, y corrígeme si me equivoco, voy a hablar por ti, te voy a parafrasear, sin acento gaditano, bueno. es que existe un fenómeno real, un fenómeno que no sabemos realmente lo que es y que, por supuesto, tampoco saben qué es los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De hecho, la evidencia la tenemos en el material este desclasificado tan vago y tan pobre que han presentado, ¿no? Pero que a la vez ellos han sido conscientes del poder que tiene entre la población esto y lo han instrumentalizado posiblemente para ocultar algún tipo de trapicheos relacionados con armas, con tecnología secreta y demás. Y con escándalos judiciales y escándalos judiciales. Claro. Un solo apunto, Oscar. Para todo aquel que piensa, dice, bueno, ¿y por qué los servicios de inteligencia se iban a meter dentro del fenómeno OVNI si esto es agua que no mueve ruedas de molino, que esto es una materia para 4 frikis? Un dato. Con la primera publicación en esa nueva tanda de documentos y vídeos que se han dado a conocer hace una semana, la página web del Departamento de Guerra, que el ínclito Donald Trump ha cambiado de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, porque este tío es pasarle de comer en un plato aparte. En las primeras 12 horas de cuando se subió a la página esos documentos y esas afirmaciones, recibieron en 12 horas 340 millones de visitas. Estamos hablando de las primeras 12 horas, después ya el cómputo se sale de madre, pero para que veamos que aquí hay un caladero para no solamente crear determinadas narrativas e influir dentro de la ufología, sino que también consiguen que los medios de comunicación, el público en general, esté como distraído mirando las moscas mientras se desvía la atención de las políticas externas de los Estados Unidos, que son nefastas, siempre lo han sido, pero últimamente todavía van de mal en peor, incluso en esos escándalos a nivel judicial que parecen implicar a algunos grandes políticos, algunas grandes personalidades también del Congreso, y que con todo esto de los UAP, pues se suavizan y hacen que los medios, en vez de dedicar las páginas a hablar de estas cuestiones, pues las dediquen a afirmaciones que no tienen interés, a documentos que no van a aportar nada, y que yo creo que esto también es interesante de señalarlo. Sin duda. En fin, amigo, hasta aquí esta entrevista creo que ha sido bastante interesante. Vuelvo a recomendar tu libro, Área 51. Insisto, de verdad que merece mucho la pena porque es abrumador el resultado y sobre todo las conclusiones a las que uno llega, ¿no? A la vez es muy inquietante por esto último que comentábamos, ¿no? Por lo que parece clara la incursión de elementos relacionados con lo político, con el gobierno y demás en este fenómeno OVNI, que es algo que parece que está bastante claro, pero que una vez más, cuando uno lo lee, resulta inquietante y cuando menos raro, sobre todo viendo los acontecimientos actuales. José Antonio, amigo, te deseo el mayor de los éxitos con tu libro y que nada, estaremos pendientes y volveré a hablar contigo porque hay un par de temas tangenciales que tú comentas en tu libro, que ya digo aquí un poco haciendo un poco de spoiler, que es el caso Majestic 12, Majestic 12, que es muy interesante, y sobre todo el caso de Experimento Filadelfia. Así que te congrego para que en breve hablemos de esto porque merece mucho la pena. Pues volveremos y un placer y espero que el libro vaya bien. Por la cuenta que nos cae a ambos. Eso es, que tenemos que pagar sendas hipotecas y cosas. Un abrazo, amigo. Cuídate. Un fuerte abrazo. Seguimos.